Hola, te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. Continuamos hablando de los plugins de la gente de United Plugins y el turno para hoy es para Transmutator, el cual es un plugin, es una herramienta multipropósito para combinar dos señales de varias maneras. El concepto realmente es bastante simple. Tenemos esta gran perilla mix en la parte central con la cual cambiamos entonces la entrada de A a B o viceversa. Para ello hacemos uso entonces de sidechain para poder hacer la combinación de las señales de una manera efectiva. Este plugin Transmutator está pensado entonces para muchos casos, para muchos usos, pero te doy algunas ideas para que experimentes. Entre ellos podemos utilizarlo para hacer transiciones entre diferentes secciones de una pista, por ejemplo del verso al coro, pero también podemos utilizarlo para hacer una mezcla de dos canciones, por ejemplo en un set de DJ, o para diseño de sonido, en donde podemos fusionar y transformar dos elementos juntos en varias formas creativas. ¿Ok? Podemos allí fusionar dos fuentes de audio. De hecho, vamos a mirar una prueba con dos fuentes de audio que tengo aquí como ejemplo, un sonido de sintetizador y un sonido de guitarra. Entre los controles que tenemos entonces aquí para operar, tenemos acceso a la sección de Dry Wet, que es este slider con el cual aplicamos casi como una especie de fundido cruzado de volumen estándar entre el volumen estándar y el volumen con efecto, entre la señal seca y la señal húmeda. Luego tenemos por aquí mismito algo que se llama invert. Por default está apagado, podemos activarlo y con este parámetro cambiamos el comportamiento del modo. En un momento les voy a hablar de los modos de manera detallada. Luego nos encontramos con los búmetros que nos indican los niveles de entrada de A y niveles de entrada de B. Y tenemos los dos dial o perillas para ajustar los niveles de entrada de A y niveles de entrada de B. Por acá tenemos un gate out o out gain, que es el último control de la cadena de señal. Con este ajustamos claramente entonces la señal de salida y equilibramos entonces la señal de entrada y salida para tener un nivel pues, similar entre ambas, ¿ok? Y con la perilla, como les indiqué, podemos fusionar o irnos a un sonido o fusionar ambos llevándolos a un 50% o a una posición central en este caso, ¿ok? Podemos evidentemente jugar con el tamaño de la interfaz del mismo, manipularla para... Si tienes un monitor táctil, pues obviamente se te hará más fácil manipularlo. Y aquí en la parte central tenemos entonces los modos. Tenemos 16 modos, que es lo que nos ofrece entonces el plugin. Ahora, la efectividad de cada uno de estos modos depende completamente de las señales que estemos utilizando de entrada. Si bien, pues el desarrollador generalmente nos recomienda simplemente probar los modos para ver cuál suena mejor con el audio que estamos nosotros utilizando, voy a ir entonces mostrándoles cada modo, pero también voy a ir explicándoles qué función cumple específicamente cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con el primero que se llama filtro o filter, ¿ok? Con este lo que hacemos es, como su nombre indica, aplicar un filtro paso alto a A y un filtro paso bajo a B. Entonces la transición de 0% a 100% es la frecuencia de ambos filtros aumentando de 20 Hz a 20.000 Hz. Esto hace que parezca que la transición se está moviendo hacia arriba. Si habilitamos este modo invertir, entonces A tiene paso bajo y B va a tener un paso alto, lo que suena como si la transición se moviera hacia abajo. Vamos a escuchar entonces. Entonces lo primero que hacemos para usar el plugin es insertarlo, en este caso en una inserción, vale la redundancia, en una pista de audio. En mi caso tengo este sintetizador, apago el plugin y tengo como referencia esto que vas a escuchar. Ese es el sinte que tengo. Allí lo tengo insertado. Lo puedes ver aquí. Y lo que voy a hacer es activar el modo sidechain. Aquí en Cubase es muy fácil. No sé en tu down, el down, según que uses, deberás mirar la documentación cómo utilizar sidechain. Y voy a abrir aquí entonces esta piñoncito y elijo aquí la fuente de audio sidechain. En este caso voy a irme a una guitarra que es esta. Y allí ya está configurado. ¿Ok? Entonces si me voy a la guitarra que tengo acá, voy a colocarla en solo. Me voy aquí en BIOS y miren, y pueden ver que ya tengo mi sidechain entonces armado. Vamos a colocar aquí en modo loop, ya que esta pista es un poco más corta, entonces vamos a jugar con la duración de la guitarra. Y voy a llevarme entonces este parámetro mix al B para escuchar solamente el sonido de la guitarra. Y tenemos lo siguiente. Vamos a hacer la transición.
Escuchen el barrido. Eso es en cuanto al primer modo de operación. Luego tenemos el modo espectro, ¿ok? Con este, lo que hace es utilizar el procesamiento espectral, como su nombre sugiere, para separar los elementos tonales y de ruidos de las entradas de audio que tengamos, en este caso, en la guitarra y el sintetizador. Del 0% al 50% el ruido de A se fusiona con el ruido de B, pero al 50% se escuchará el tono de A y el ruido de B. Del 50% al 100%, el tono de A se fusiona con el tono de B. En otras palabras, el ruido se cambia primero y el tono en segundo lugar. Sin embargo, si utilizamos invertir habilitado, el tono será primero y luego el ruido. Vamos a escuchar entonces para entenderlo mejor. El siguiente modo es el modo Morph. Aquí utiliza entonces un algoritmo espectral avanzado para combinar las dos entradas. El procesamiento no es simétrico, por lo que invertir, en este caso con este parámetro de nuevo, lo que va a hacer es que invertirá las señales, lo que dará como resultado muy distinto entonces al habitual. Vamos a escuchar. Interesante. Luego nos encontramos con el modo estéreo. Este modo divide las entradas en sus componentes medios y laterales mid-side. Del 0 al 50%, el medio de A se fusiona con el medio de B. Entonces al 50% escucharás el lado de A y el medio de B. Del 50 al 100%, el lado de A se fusiona con el lado B. En otras palabras, el medio se cambia primero y el lado después. Sin embargo, si activamos invertir, el lado será primero y luego el medio. Vamos a escuchar. Luego tenemos entonces el modo PAM. Este modo divide las entradas en sus componentes izquierdo y derecho. Del 0% al 50%, la izquierda de A se fusiona con la izquierda de B. Entonces al 50% escucharás la derecha de A y la izquierda de B. Del 50% al 100%, la derecha de A se fusiona con la derecha de B. En otras palabras, la izquierda se cambia primero y la derecha después. Sin embargo, si activamos invertir, la derecha primero y luego la izquierda. Vamos a escucharlo. Luego nos encontramos con el modo Transientes, o transitorios. Este divide las entradas en sus componentes transitorios y de cola. Del 0% al 50% la cola de A se fusiona con la cola de B. Entonces al 50% escucharás el transitorio de A y la cola de B. Del 50% al 100% el transitorio de A se fusiona con el transitorio de B. En otras palabras, la cola se transiciona primero y el transitorio en segundo lugar. Sin embargo, si activamos invertir de nuevo, el transitorio será primero y luego la cola. Escuchemos para entenderlo mejor. Luego tenemos el modo dinámico. Este divide las entradas en sus componentes silenciosos por debajo del umbral y fuertes por encima del umbral. Del 0% al 50% el silencio de A se fusiona con el silencio de B. Entonces al 50% escucharemos el fuerte de A y el silencio de B. Del 50% al 100% el volumen de A se fusiona con el volumen de B. En otras palabras, el silencio se cambia primero y el ruido fuerte en segundo lugar. Sin embargo, si activamos invertir, el ruido será primero y luego el silencio, y escuchamos.
Luego tenemos el modo follower, seguidor o seguimiento. Este modo entonces mide la amplitud de ambas entradas. Del 0 al 50%, la información de amplitud de B se aplica a A, entonces al 50% se escuchará el sonido de A con la forma de amplitud de B. Del 50% al 100% hay un simple fundido cruzado AB. Si invertir está habilitado, entonces del 0% al 50% el sonido se desvanece de A a B, mientras que mantiene la forma de amplitud de A. Luego, del 50% al 100% la forma de amplitud cambia de A a B. Un poco enredado, pero escuchamos. Claramente, pues dependerá mucho de los sonidos que utilices. Tendrás que ir probando con los distintos modos para obtener riqueza y conocerlos, cuál funciona mejor según lo que buscas hacer. Luego tenemos el líquido. Este divide las entradas en 64 bandas espectrales. Del 0% al 50% las bandas impares de A se fusionan con las bandas impares de B. Entonces al 50% vamos a escuchar las bandas pares de A y las bandas impares de B. Del 50% al 100% las bandas pares de A se fusionan con las bandas pares de B. En otras palabras, las bandas impares se transicionan primero y las bandas pares en segundo lugar. Sin embargo, si el invert está habilitado, las bandas pares serán las primeras y luego las bandas impares. Y escuchamos. Interesante este efecto. Vamos ahora con multi. Multi divide las entradas en 6 bandas de frecuencia. Del 0% al 50% las bandas impares de A se fusionan con las bandas impares de B. Entonces al 50% escucharemos las bandas pares de A y las bandas impares de B. Del 50% al 100% las bandas pares de A se fusionan con las bandas pares de B. En otras palabras, las bandas impares se transicionan primero y las bandas pares en segundo lugar. Sin embargo, si activamos invertir, las bandas pares serán las primeras y luego las bandas impares y escuchamos. Luego nos encontramos con difuso. Este utiliza el procesamiento espectral para crear variaciones aleatorias en cada frecuencia. Las transiciones de 0% a 100% aumenta entonces la aleatoriedad de A y disminuye para B. Si activamos invertir, pues se agrega un efecto de mancha espectral adicional a la aleatoriedad. Vamos a escuchar. Interesante. Luego tenemos por acá el wash. Este utiliza entonces la reverberación para hacer que A parezca alejarse a medida que B se acerca. La transición de 0% a 100% simplemente aumenta la reverberación para A y la disminuye para B. Si activamos invertir, pues el tiempo de reverberación será muy corto en este caso. Escuchamos. Luego tenemos el blurred, desenfoque. Se utiliza congelación espectral y desenfoque. La transición de 0% a 100% aumenta el efecto para A, mientras que se disminuye para B. Si activamos invertir, la ventana espectral es mucho más corta, creando un efecto más artificial. Escuchamos. Bastante metálico. Luego nos encontramos con el modo pitch, tiene que ver con el tono. Se utiliza entonces un cambio de tono para deslizarse hacia arriba o hacia abajo en 2 octavas. La transición de 0% a 100% disminuye el tono de A de 0 a menos 24 semitonos, mientras que se va desvaneciendo hacia B, que disminuye el tono de 24 semitonos a 0 semitonos. Si activamos invertir, los tonos aumentarán pero no disminuirán. Vamos a escuchar. Bastante interesante.
Tenemos Shift, se utiliza el cambio de frecuencia para deslizarse hacia arriba o hacia abajo en 1000 Hz, ¿ok? La transición de 0 a 100% disminuye entonces la frecuencia de A de 0 Hz a 1000 Hz, mientras que se desvanece a B, que disminuye la frecuencia de 1000 a 0 Hz. Si activamos invertir, la frecuencia aumentará, no disminuirá. Escuchamos. Aumenta la frecuencia. Y por último tenemos aquí el Redux, que básicamente hace referencia a la degradación. Se utiliza la distorsión para degradar el audio de forma creativa. La transición de 0 a 100% degrada A, mientras que desvanece a B, que se va a degradar menos. El modo estándar usa reducción de velocidad, mientras que invertir usa un efecto de muestra y retención. Vamos a escuchar. Y eso es básicamente los 16 modos que tenemos aquí para elegir y trabajar con los mismos. Dependerá claramente de los sonidos que utilices. Tendrán mayor o menor efecto a la hora de utilizarlos y será pues divertido y bastante interesante y bastante creativo el uso de los mismos. Basta que experimentes con este plugin. Te dejo enlace en la descripción por si estás interesado. Recordemos que United Plugin está de aniversario, así que esos productos están con descuento especial. A través del link que te voy a dejar puedes hacerte con una copia entonces de esta herramienta a un precio totalmente reducido para que lo utilices en tus proyectos musicales de forma creativa. Y no solo en música, si haces proyectos audiovisuales, música para videojuegos, bandas sonoras para cortometrajes, créeme que esta herramienta le va a dar valor agregado a tus proyectos de audio. Con esto cierro esta revisión, pues esperando que la información aquí compartida en algún grado te haya sido de utilidad. Si así ha sido, te invito para que apoyes este proyecto. Recibimos donativos a través de PayPal, no importa el monto, siempre serán bienvenidos. Y si al momento de ver este video no tienes cómo apoyarnos económicamente, no te preocupes, lo puedes hacer después. Por ahora regálanos un like. Comenta el vídeo, compártelo para que más personas se enteren de esta información. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente una nueva revisión. Hasta pronto y bendiciones para vos.